Hola iglesia, ¿cómo están? Seguimos buscando nuestra identidad espiritual con estas pláticas de domingo y unos talleres que vamos a estar dando a la congregación referente a cómo encontrar nuestra identidad espiritual. Es siguiendo los pasos de Jesús cómo vamos a lograrlo. Esta identidad espiritual, esta identidad celestial es la única forma en la que vamos a poder sobrevivir bajo tanto ataque, bajo tanta circunstancia adversa, como lo hemos dicho en los domingos pasados. Por eso el Señor desde un principio nos preparó para caminar en lo sobrenatural, caminar como Jesús caminó sobre la tierra. Él está procurando, metiéndonos a este camino, a este proceso de llegar a ser como Él fue. Por eso en Génesis 1:26, desde que nos formó, Él dijo así: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El texto en el original dice: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Fíjese, nos hizo a su imagen como un don de Dios, conforme a como Él se ve, y está en el proceso de llevarnos a su semejanza. Esto es llegar a ese punto difícil y complicado. Tenemos una tarea como humanos para llegar al pleroma, esto es, a la perfección que es Cristo. Jesús se convirtió en nuestro patrón a lograr ser. Jesús fue la plenitud de Dios. En Colosenses capítulo 2, 9, y lo dice en una manera muy interesante. Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y en Colosenses 1:19 dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Por qué le agradó vivir en Cristo? Porque es así como se debe vivir la vida humana. La vida en este cuerpo humano. Con la plenitud de Dios en nosotros, siendo semejantes totalmente a Cristo. Entonces tenemos un trabajo, tenemos una funcionalidad, tenemos un objetivo muy claro, que es llegar al pleroma de Dios, a la perfección en Jesús. Tenemos que sacar todo lo que no es nuestro para que entonces entre todo lo que es de Jesús. Y este fue el objetivo desde el principio. En Romanos 1 nos habla también de que toda la creación humana, todos los hombres han visto los cielos y la tierra, y a simple vista, por lo maravilloso que es la naturaleza en sí, podemos darnos cuenta, sin tener ninguna excusa, de que Dios hizo todo esto, que hay la mano de Dios poderosa en toda la creación. Pero aun cuando es tan obvio esto, dice que muchos hombres comenzaron a inventar ideas necias de cómo fue la creación y cómo fue formado todo esto, y con eso evitaron llegar al objetivo claro, que era caminar hacia la perfección, hacia lo que es Jesús, y más bien inventaron cosas para caminar a su manera, caminar a sus deseos, a sus propias invenciones. Y aunque ellos afirman que son sabios, pero realmente se convirtieron en personas necias porque no emprendieron el camino al cual Dios nos está llamando que emprendamos. O sea, nuestra vida en la tierra, con todas estas situaciones difíciles, lo que están procurando hacer es llevarnos, subirnos a ser como Jesús es, caminar como Jesús caminó sobre la tierra, para que entonces nos parezcamos al Hijo, y entonces Dios se encuentra en su plenitud, viviendo en plenitud en nosotros, en este cuerpo, en esta vida. Entonces, en lugar de adorar a Dios inmortal, muchos comenzaron a adorar a simples mortales, a hombres,
comenzaron a tomar ejemplo de hombres que juegan muy bien fútbol, hombres ricos, empresarios que hacen cosas y crean muchas cosas, políticos que logran ser gobernadores, presidentes, pero todo eso son objetivos mortales. En lugar de buscar un objetivo eterno como es el parecernos a Jesús. Muchos hombres muy carismáticos, jugadores de básquetbol o de algún deporte muy llamativo, ahora ya no están, no se encuentran, solamente fue un momento, fue fugaz. Un Michael Jordan que me encantaba cómo jugaba, pero fue un momento de su vida y dejó un legado, pero finalmente todos, como todos los humanos, es un parpadeo. Cuando lo que Dios está buscando no es tanto que podamos desarrollar nuestras capacidades humanas, sino lo que Dios está buscando es que podamos desarrollar nuestra identidad espiritual, nuestra identidad con Jesús. De hecho, el primer hombre, Adán, es de la tierra, es terrenal, y hacía cosas como nosotros terrenales. Desde que nació y terminó su vida en la tierra, así fue. Pero el segundo hombre, esto es Jesús, él vino del cielo. Y Adán, siendo terrenal, pues hizo también cosas terrenales, pero el hombre celestial, Jesús, hizo cosas celestiales. Y eso fue fantástico. Por eso el Nuevo Testamento, los Evangelios, más exactamente nos platican sobre toda esta vida de Jesús y fue increíble, sencillamente increíble. Esos milagros portentosos, fantásticos, de resurrecciones, de sanidades y de temas, parábolas los cuales nos hacen cambiar nuestro ser y nos trastornan completamente para aquellos que estamos siguiendo a Jesús. Pero ahí está la diferencia. El primer Adán, el hombre terrenal, recibió vida. ¡Pum! Sopló sencillamente en un cuerpo inerte, hecho de lodo y ¡pum! Tuvo vida. Pero el último Adán, Jesús, es un espíritu vivificante. Esto es, no solamente se le dio vida, sino hay tanta vida en él que nos dio vida. Y sigue dándonos vida a través de su espíritu. Pero la vida física viene primero, claro, pero luego, y es a la cual te estamos invitando a caminar ahora con un propósito claro en tu vida, es la espiritual. La vida física es firme, es formada en la tierra y sencillamente tiene un origen. Pero la terminación final es la que Dios quiere que tengas y que es más parecida al cielo. El hombre, como Adán, pues es un agente terrenal y camina como un hombre terrenal. Pero el segundo hombre, que es del cielo, ahora anda buscando que tú le imites y que seas celestial. De la misma manera que hemos trabajado desde nuestros orígenes terrenales, o sea, desde lo que nacimos en Adán, ahora lo que Dios quiere es que abracemos nuestros fines celestiales, que es tu identidad espiritual. Para ello, desde que Jesús murió en la cruz y resucitó, Él se convirtió en el mediador, el que está delante del Padre, abogando por nuestras vidas. Como dice en Hebreos 9:15, por eso Él es ahora el mediador de un nuevo pacto diferente entre Dios y nosotros, las personas, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios nos ha prometido.
Entonces, la actividad mediadora de ahora del Hijo de Dios es llenar el vacío del no ser nuestro, o de la parte que aún no es de Dios, la parte que aún está distante de lo que debes de ser. Él está abogando, Él está mediando con el Padre y enviando al Espíritu para que tú y yo podamos llenar ese vacío de lo que no somos de Dios, de quitar lo que somos nosotros para poner lo que es de Dios. Y Él está mediando para quitar esa parte de lo que no somos de Dios. Cuando Jesús llegó como el Mesías, Él llegó como el sumo sacerdote de las cosas superiores de este mundo, las cosas que están arriba y no abajo. Y cuando Él llegó, Él pasó por alto. Él luego, 30 años trabajando en la carpintería de su padre, pero Él pasó por alto. Él no puso su objetivo en esa vieja tienda, en ese cuerpo mortal y sus adornos que el mundo nos da, sino que Él fue directamente a la tienda del cielo. Él fue directamente a su identidad espiritual. Por lo mismo, Él estuvo siempre caminando a lo que el Padre quería que Él fuese en su carácter desde joven. Así lo dice en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos. Él fue caminando en sabiduría, en entendimiento, como tú y yo debemos de comenzar a caminar. Pero Él comenzó a caminar desde muy joven. Y esos frutos del Espíritu pudieron darle la magnitud de lo que su ministerio fue sobre la tierra. Luego vinieron sanidades, los dones de ciencia, milagros, dones del Espíritu que mostraron la plenitud que había en Él de Dios. El gozo, como decía en Colosenses, de habitar en un cuerpo donde se hacía la voluntad perfecta de Dios, donde caminaba en la identidad celestial. Y eso mismo quiere hoy el Padre hacer a través de tu vida y la mía. Él también pasó por alto todos esos sacrificios que se hacían los religiosos con la sangre en la cual se vertía de los animales, y había ese ritual de purificación que sí, en su tiempo tuvieron cierta fuerza para cambiar o purificar algunos asuntos del hombre. Pero por eso mismo Jesús dijo, no, ahora es mi sangre. Yo ya caminé sobre esta tierra, ya le di al hombre un ejemplo perfecto de cómo es caminar en la plenitud de Dios, en la identidad espiritual, y ahora la voy a vertir a través de mi sangre, esa plenitud. Por lo mismo ya no se ofreció un becerro, ahora se ofreció Él mismo como un sacrificio sin tacha, sin pecado, sin error, liberándonos a todos nosotros de ese esfuerzo de humano que no hay manera de hacernos cambiar, sino que ahora Él nos liberó a través de su sacrificio en la cruz. Por lo mismo ahora podemos caminar a su semejanza. Eso es lo que Dios en la vida de Jesús, en su sacrificio, quiso lograr hacer. Por eso en Hebreos 10, 19, 21 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fíjense en esto, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, para que vivamos ahora, ¿en qué? Vivamos en el Espíritu. Como sacerdote, Cristo hizo un solo sacrificio por los pecados, y eso fue todo. Luego se sentó junto a Dios
y ahora intercede por nosotros y está esperando que pongamos a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cómo vamos a poner a sus enemigos debajo de sus pies? Con tu identidad celestial, con el poder de su espíritu, con lo sobrenatural. Su sacrificio fue un sacrificio perfecto, de una persona perfecta, para perfeccionar a personas como tú y yo, muy imperfectas. Con esa ofrenda, esa única ofrenda, hizo todo lo necesario para que todos nosotros participemos, y escuche esto, participemos en el proceso de purificación. Tú estás siendo purificado, llevándote Dios a tu identidad celestial. En el proceso entonces de llegar a tu identidad espiritual. Ese es el proceso de purificación. Ahora lo que hace el Espíritu es grabar en nosotros, en nuestros corazones, no en nuestros labios, sino que nuestro corazón vaya de acuerdo con nuestras actitudes. Nuestro corazón ya purificado en ese proceso de identidad espiritual sea igual a nuestras palabras y no diferente. Que lo que decimos y actuamos sea lo que hay en nuestro corazón. Por eso ahora, amigos, podemos caminar sin dudar directamente hacia Dios. Caminando ahora entendidos de que hay un ser mayúsculo dentro de ti y quiere explotar, quiere vivir así como vivió en la plenitud de Dios en Cristo, en un cuerpo humano. De la misma manera quiere Dios vivir en la plenitud de Dios en ti. Que la tienda de este mundo y sus adornos no te absorban en tu objetivo, en tu deseo, que no, quiero ser gobernador, y no es malo, o quiero ser muy rico, no está mal, pero no sea tu objetivo principal, sino que tu objetivo principal es que tú logres ser como Jesús lo es, para agrado del Padre. Y de esa manera podamos enfrentar estas situaciones, pero ahora como las enfrentaría Jesús. No como las enfrentaría Alberto, no como las enfrentaría Vero, sino como las enfrentaría Jesús en una manera sobrenatural. Y con esto queremos también mostrarte un video donde esa plenitud de Dios se manifestó e hizo algo verdaderamente increíble. Veámoslo. El amor de Dios. Ella misma físicamente con sus ojos pudo ver cómo se levantaba, desde mi hombro hasta mi cabeza. Yo no conocía lo que era ser llena del Espíritu Santo y no podía hablar en lenguas. Su bebida, por herencia, no tenía arco como su mamá. Y el Señor le formó el arco profundamente, ¿verdad, mamá? ¿Verdad? Sí, así es. Pero vean este arco también. Enseñen sus arcos, por favor. Necesito. ¡Ah! ¡Ven estos pies! ¡Bien! Justamente el jueves veníamos de ir a ver al ortopedista y le mandó. El jueves venimos de ver al ortopedista y le mandó zapatos y plantillas ortopédicas y dice: acaban de regalar el arco. Gloria a Dios, de verdad. Y está tocando a su niña que se llama. ¡Qué maravilla!
maravilla, amada familia, así como vieron estos milagros, hechos indubitables de que solo la plenitud de Dios puede tocar una vida, puede llegar a manifestar toda esa gloria que Él es dando vida, soplando de su espíritu, porque Cristo, Él mismo quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Y si Cristo se manifiesta en nuestra vida, se tienen que ver los hechos indubitables de que Él es. Estos pies planos que estaban afectando ya la columna vertebral, que incluso era una condición congénita en madre e hija, están mostrándonos de qué manera personitas que pudieron haberse quedado sin ver toda la plenitud de Dios, sin tomar de esa herencia espiritual que Dios les había dado, sino en su herencia terrenal, quedarían en ese laberinto del cual hablábamos la semana pasada y que te atrapa y que no te da salida. Más el Espíritu soplando vida te eleva para que tú puedas ver lo que Dios es. Pero cuando tú desarrollas esa herencia espiritual que Dios ha permitido que ahora tú puedas beber, en ese instante bebes de toda la plenitud de lo que Dios es. Es en ese momento que te liberas y has en tu vida hecho un contacto con lo que el Espíritu Santo es, para que ahora todos los hechos de su Espíritu en tu vida sean manifestados. Es una herencia que nos lleva a reconocer lo que está escrito. El que se une al Señor es un espíritu con Él, conforme lo decreta 1 Corintios 6, 17. Y hay una promesa del Espíritu Santo sobre tu vida que me encantaría hablar sobre ella en esta mañana, para que tú puedas ver cómo Él quiere atrapar y ver tu corazón consolado en toda su herencia. Y en esto conocemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Esto lo dice Juan capítulo 4, verso 13, en las epístolas de Primera de Juan 4:13. Y Él, cuando está en nosotros, ese Dios que se manifiesta, nos hace saber que entonces Él nos ha dado de su Espíritu. Escucha. Y en esto conoces que permaneces en Dios y Dios en ti, en que ahora Él te ha dado de su Espíritu. ¡Qué regalo del cielo! Ahora podemos contemplar y ver las personas que ahora nosotros hemos estado discipulando y con quienes hemos estado tratando de transmitir a través de su caminar en esta revelación, preparados para estos tiempos, preparados para corazones abiertos a lo que el Espíritu está hablando para esta hora y para este tiempo. Hemos aprendido a ver que este discipulado es el mismo corazón que Jesús manifestaba. Crecer en esa personalidad espiritual, enfrentando incluso enfermedades y condiciones muy serias y muy graves, crisis, ataques tremendos que incluso han querido destruir sus vidas, sus economías, pero gracias a que han aprendido a desarrollar esta personalidad espiritual,
aprendieron a enfrentar, ya no en el plano humano, sino en la gloria, en esa dimensión sobrenatural a la cual el Señor nos está llamando. Porque si vemos lo que es discipular, ¿qué hacía Jesús? Al interceder por nosotros, que es lo que Él en su gloria hoy está levantando al Padre de las luces. Su trabajo al interceder por nosotros es que llegue a ser Verónica toda esa identidad espiritual que manifieste, que no falte cosa alguna de todo lo que Jesús es. Que Verónica sea esa vida que manifieste en esta área, con esta paciencia de mi espíritu, aquello para lo cual yo la diseñé, llena de mi paciencia, llena de mi espíritu, para que tenga mi esencia y llegue a conocer todo lo que yo tengo preparado, todo aquello que esté escrito en los libros del cielo para que sea manifestado en esta tierra. Así está intercediendo por tu vida, así está el amado del cielo llamando tu corazón a ser uno con Él. Él intercede al Padre incesantemente, que así como Jesús veía a sus amados apóstoles y veía cómo ellos mismos cayeron, y que al mismo tiempo pudieras tú decir, cuando resucite Jesús, ¿cómo los verá? Algo que ha llegado a mi corazón tan profundamente y que me levanta día tras día y que quiero animarte, es que la intercesión del corazón de Jesús es permanente. Cuando Él resucitó, al ver a Pedro, no le recriminó. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué me negaste? El corazón amoroso de Jesús, en ese momento, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Es la misma voz del Espíritu de Dios sobre tu corazón y sobre tu vida en esta hora. ¿Me amas? Él le afirmó en su identidad espiritual. Él sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo en tu corazón. Él sigue en una fe sobrenatural, creyendo que cada uno va a responder al llamado del Espíritu Santo, que ha sido nuestra garantía en esta tierra, para que ahora seas atraído a Él mismo. Por eso es que en Juan 14 dice, cuando yo venga, a todos atraeré a mí mismo. Y esto es el soplo del Espíritu Santo sobre tu vida en esta mañana. Y quiere que tú sepas que en medio de ello hay una promesa que también está escrita para que camines en ella y que veas todo aquello que Él te ha dado y que arrebates y se manifieste en hechos todo lo que Él es, en esa identidad espiritual, como decíamos la semana pasada, en ese 777, venciendo todo lo humano para que se manifieste todo lo eterno de Dios. Escucha lo que te dice el Señor. He aquí que yo traeré sobre tu vida sanidad y medicina. Yo les curaré, yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esto está escrito en Jeremías 33:6. Como una promesa para que sepas que Él quiere ser una revelación actualmente para todo aquel que cree, para todo aquel que se une al Espíritu con el cual ha sido creado, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y quiero hablar a tu corazón en esta hora de esto que hemos estado
atentamente escuchando a través de esta revelación maravillosa, ¿escuchaste esta enseñanza? Que venga una revelación a tu corazón y permite que el Espíritu afirme como Jesús afirma a través de ese discipulado de su corazón a tu corazón. Yo te daré, también lo dice en Ezequiel, en el capítulo 36, verso 26 y 27, yo te daré un corazón nuevo. Yo te pondré un espíritu nuevo dentro de ti y quitaré el corazón duro, ese corazón de piedra, y te daré un corazón de carne y pondré dentro de ti mi espíritu y haré entonces que a través de esa revelación de mi espíritu, de ese caminar con el Espíritu Santo, haré que andes en mis estatutos, que guardes mis preceptos, que pongas por obra todo aquello que yo he preparado, para que ahora toda mi gloria te envuelva, toda mi gloria te haga uno con aquel que es el amado del cielo. Espíritu Santo, derrama en cada vida en esta hora de esa gloria tuya, derrama en cada vida de ese conocimiento que tú eres nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Sanador, nuestro Libertador. Derrama esa identidad del Espíritu, que cada uno pueda llevar en su ser las mismas señales de Jesús, para tener el olor de su conocimiento, que podamos enfrentar cada momento, cada situación en este tiempo con esta gloria que tú nos envuelves en el 777, donde tu espíritu y mi espíritu son uno, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en mí, porque yo te hago mi Señor, mi Dios y mi Salvador.